de ahí pasar a la ley, que es lo que vamos a continuar en esta clase. Vamos a ver pues lo que es la norma. Bien, pues vamos a continuar pues con nuestra clase. Les voy a pedir que me ayuden a leer para que no nos cansemos de escuchar al padre. Dice, comienza por favor donde dice la norma. La norma moral es la traducción histórica de un valor ético y, por ende, más particular que el principio. El valor señala el bien ético. El principio dirige las opciones y las actitudes. La norma establece el contenido del comportamiento. La norma, por lo tanto, puede cambiar. Sí puede cambiar dependiendo del país, dependiendo de la región, dependiendo de la época. Ayer martes tuvimos reunión de presbiterio y nos dieron una conferencia muy interesante. Y entonces nos presentaban las diferentes generaciones que ahorita estamos conviviendo. Sí, entonces hablaban de, no me acuerdo, los que son los más grandes, son los que les tocó toda la onda aquí y todo eso, el nombre que tienen. Y luego sigue mi generación, que luego la generación X, luego sigue la generación Y. Luego siguen los millennials, luego sigue la generación Z, son los más chicos de la generación Z. Entonces, muy interesante porque presentaban las características de cada uno, por ejemplo en música, por ejemplo en principios, por ejemplo en películas, ¿verdad? Y con ahí ejemplos. Entonces podemos decir que la norma también va variando dependiendo de la época. ¿Sí? Salud. Va variando dependiendo de la región, va variando dependiendo de la comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros indígenas tienen muchas normas que nosotros no observamos. A mí me tocó alguna vez ir de misiones a Oaxaca. En Oaxaca es el estado que tiene más municipios de todo el país, tiene más de 500, son como 510, algo así, ¿no? Más de 500, yo siempre digo más de 500. ¿Por qué? Pero porque casi cada pueblo es un municipio. Vayan a contar un momento de que es el municipio. Allá está Aguascalientes y luego allá está Jesús María, pero aparte está Maravillas, y aparte está Valladolid, son municipios diferentes. Y ellos para coordinarse utilizan las regiones, las regiones más grandes, pero también las regiones más chiquitas que coordinan a los municipios. Hay un municipio como que es cabecera de otros estados. Y bueno, ellos en varios de los municipios, por ser tan pequeños, no hay presencia de partidos políticos. ¿Cómo es que eligen a su presidente municipal y todos los cargos? A través de asamblea. Y la asamblea es constituida por los jefes de familia. ¿Sí? Y prácticamente solamente se admite a hombres. Las mujeres son así una cuestión excepcional cuando son viudas y entonces ellas son las jefes de familia y la asamblea tiene que aceptarla y no sé cuánto. Entonces se juntan en asamblea y en asamblea deciden quién es el presidente municipal. Entonces, si se enteraron que hace unos 5 años una mujer quedó de presidenta municipal y la destituyeron a través de la asamblea, ¿sí? Porque los municipios de Oaxaca y los municipios indígenas se observan las, ¿cómo le llaman? Normas y costumbres. Usos. Entonces ahí tenemos normas, ¿verdad?, propias de la comunidad indígena. Luego, si el presidente municipal no cumple con sus deberes, la asamblea lo puede destituir. Si los han destituido, a mí me acuerdo que lo mismo nosotros nos dijeron, nosotros hemos quitado presidentes municipales porque no han funcionado como debieran. Se reúnen en la asamblea y órale, lo quitan. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Por ejemplo, a través de la asamblea también se eligen ciertos servicios comunitarios, entre ellos el de sacristán del templo. Entonces, a veces, me acuerdo que yo donde yo estuve me decían que habían asignado como sacristán a uno que era protestante. Y estuvo, me parece que 3 años de sacristán. Y no se convirtió. Imagínense, ¿no? Pero imagínense cómo trató los objetos sagrados. Porque era alguien que no sabe, pero no se puede rehusar al servicio que la comunidad le está asignando. Y lo tuvo que hacer, tuvo que
Oaxaca. Entonces, les digo, son normas, ¿verdad? Que para nosotros nos suenan extrañas, pero son normas de una cultura. Por eso les digo, la norma es la realización histórica de un principio y puede variar. ¿Sí? ¿Y por qué fue seleccionado ¿Cómo, perdón? ¿Por qué fue seleccionado? La comunidad no Le otras cualidades La a comunidad los no sí. Es que son usos y costumbres de los indígenas y nuestro gobierno, gracias a Dios, desde hace un tiempo para acá, no sé si desde la Revolución Zapatista, ha reconocido la autonomía de los pueblos indígenas en ese sentido, entonces se les respeta. Les digo, tiene ventajas y tiene desventajas. Por ejemplo, también en usos y costumbres, los pueblos indígenas a veces no permiten la entrada de propaganda religiosa distinta a la que el pueblo tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la asamblea dice, no, aquí no van a entrar. Si ellos son evangelistas, porque hay comunidades en Chiapas, por ejemplo, evangelistas no permiten la entrada de católicos. Eso ha llevado a muchos entre pueblos. Sí, mi papá trabaja con mucha gente de Chiapas, sí. y todos los que han llevado aquí a Aguascalientes, todos son cristianos evangélicos y pentecostes. O sea, todos son, pero pues más cerrados que son de comunidades y todos son de la Sí. Lo que pasa es que históricamente Chiapas y Tabasco han tenido mucha entrada de sectas. ¿Por qué? Porque el gobierno, su gobierno, a lo largo de la historia, se ha manifestado anticlerical, anticatólico. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, todo esto tiene su historia y su razón. Porque Estados Unidos siempre ha tenido intereses en México. Y Estados Unidos sabe que algo que le da cohesión al pueblo mexicano es la religión católica y la devoción a la Virgen de Guadalupe. Incluso la devoción a la Virgen de Guadalupe va más allá de los límites católicos. Hay gente que se dice guadalupana aunque no sean católicos. Entonces Estados Unidos, para tratar de meterse a nuestra cultura mexicana, siempre ha querido dividir, y entonces Estados Unidos ha financiado muchas de las entradas de sectas. En la época de la Revolución y luego que se dio la Guerra Cristera, Tabasco, por ejemplo, el gobernador Garrido Canaval dio entrada a todo tipo de sectas. Si uno va por Tabasco, vas por la carreterita así como Margaritas, y en ese tramo, como Margaritas que atraviesa nada más un pedacito la 45 Norte, en ese pedacito ves como 10 iglesitas de diferente denominación. ¿Sí? Entonces, Tabasco y Chiapas han sido muy invadidos. Creo que se aprovechan de la ignorancia, creo que, o sea, claro, ¿no? Sí, o sea, ahí viene todo junto, ¿no? O sea, las políticas gubernamentales que lo han promovido y que lo han permitido, y claro, también la ignorancia. Y Chiapas ha sido así como el conejillo de indias de todos los gobernadores y toda esta gente. Es terrible ver en Chiapas, también una vez ya fui a una vez, como siendo uno de los estados más ricos de nuestro país, es el más explotado. Y luego, siento que ellos producen gran parte de la electricidad por sus termoeléctricas, a ellos la electricidad les sale carísima, pagan muchísimo de electricidad. Entonces es una contradicción, ellos la producen, Chiapas produce mucha electricidad, sin embargo, a ellos les sale carísimo pagar la electricidad. Dicen que Chiapas es un mendigo cercado de una silla de oro. Sí, pobrecitos de ellos. Pero bueno, vemos ahí como hay normas propias de esa cultura. ¿Sí? Continuamos, señora. En la teología moral, el término ley dice relación de investigación objetiva de la moralidad. Perdón, ahí, objetiva. ¿A qué nos referimos con objetivo? O sea, lo que está afuera de mí. Lo subjetivo es lo que yo capto, lo que yo imprimo a los demás, y lo objetivo es lo que me dice de la realidad. ¿Sí? Sí. Dirigiéndose a la comunidad cristiana de los Gálatas, San Pablo escribe: y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo
pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo, hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo se han revestido en Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, ya no son descendencia, ya son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Siguiente párrafo es la explicación, se nos lo lee, por favor. La ley humana, sí, por favor. La ley humana es el pensamiento pauline. Se presenta en el horizonte hermenéutico del pedagogo, es decir, el esclavo encargado de llevar el niño desde su hogar a la casa del maestro y de regreso, como también de vigilar sobre sus estudios y su comportamiento mientras aún era menor de edad. ¿A qué nos referimos con la hermenéutica? ¿Les han estudiado Biblia? ¿Qué es la hermenéutica? ¿El estudio? Sí, la interpretación. La interpretación. Entonces, la hermenéutica del pedagogo, por eso le digo la explicación, San Pablo habla de que la ley fue el pedagogo que llevó al pueblo hacia Jesucristo. Quiere decir que la antigua ley no se tenía que desechar, sino que era parte de la formación del pueblo elegido para recibir a Jesús. ¿Sí? ¿Quién era el pedagogo? El pedagogo era, en tiempos de los griegos, era un esclavo que los señores de los ciudadanos griegos compraban para que llevara a sus niños con el maestro. Entonces el pedagogo se encargaba de llevarlo de la mano, lo llevaba a clases, ahí lo esperaba, y cuando salía el niño lo volvía a agarrar y lo regresaba. De ahí ha nacido el término moderno de pedagogo, que es el que enseña. La pedagogía es la manera de enseñar. Entonces, el pedagogo originalmente era ese esclavo que llevaba al niño con el maestro. Entonces, dice San Pablo bellamente, la ley fue el pedagogo, o sea, fue quien llevó al pueblo de la mano, lo preparó para que se encontrara con Jesucristo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Al hablar de ley, entonces está hablando de los mandamientos. En este caso está hablando de la ley de Moisés, la ley antigua. Vienen a ser, o están sintetizados en los 10 mandamientos. Gracias. Ayuda. El capítulo trata del tema de la ley moral en 3 apartados dentro del capítulo 3 de la tercera parte. La ley moral natural, la ley antigua y la ley nueva o evangélica. Están los números, ¿sí? Pero si la quieren revisar directamente en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿En los capes? ¿Vamos? ¿En los capes? Sí, ya les había señalado que se abrevia de esa manera CATIC, o bien como C. C también se puede así, abreviar. No se abrevia como SIC, porque SIC es el Código de Derecho Canónico. Son las siglas de CATIC. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se le puede definir en el sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios. Prescribe el hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan instrucción a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Bien, ¿verdad? Esto partiendo de la ley moral bíblica. Interesante ver cómo
habla el Catecismo de la Iglesia Católica, que es producto de la pedagogía divina. ¿Sí? Entonces, ahora estamos hablando de la manera en que Dios enseña al pueblo, que Dios acompaña a sus hijos. Yo siempre les digo, a ver, ¿por qué creen que fueron 40 años de andar en el desierto cuando sale el pueblo de Israel de Egipto hasta las tierras? Les decía, si vemos el mapa, yo creo que en 2 meses caminando llegaron. Pero fueron 40 años. Sí, y es por eso, por la pedagogía divina. ¿Cuánto habían asimilado de la cultura egipcia, los israelitas, del politeísmo, ¿sí? De prácticas paganas, que entonces había que purificar, había que dejarlas? Entonces, ese camino en el desierto, esa purificación, es la pedagogía divina, es para que dejen eso atrás. Por eso, cuando ellos añoran las cebollas de Egipto, viene una reprimenda muy fuerte. Cuando construyen, cuando mandan a hacer o fundir las figuras de los becerros de oro, viene una reprimenda. ¿Sí? Cuando se empiezan a revelar, diciendo, pues nos querías matar, y ya no tenemos agua, ya no tenemos. Y luego Dios les manda el maná, les manda la fuente de Meribá, les manda las codornices. También una reprimenda para quienes procuraron encontrar eso. ¿Sí? Y vemos cómo en todo eso viene la pedagogía divina. O sea, es ir quitando todo lo que se les había pegado de convivir tanto tiempo con los egipcios. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. La ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón de una participación en la providencia del Dios vivo, Creador y Redentor de todos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo la ley tiene que ser, cualquier tipo de ley tiene que ser expresión de la ley divina. De tal forma que si hablamos del derecho al aborto, estamos yendo en contra de la vida. Y desde sus inicios, en la parte donde la vida es más vulnerable y donde más debe ser protegida. Y sabemos que hay frases muy fuertes en este sentido. En el lugar donde el bebé debe estar más protegido, hay la muerte. ¿Sí? Y viene de su propia madre. Qué difícil. Por eso, cuando una autoridad nos manda, nos quiere obligar a hacer algo, esa autoridad, en contra de la ley divina, no estamos obligados a cumplir. ¿Sí? Un hijo que es mandado por su padre a robar, no está obligado a cumplir. Y aquí está primero el amor a Dios, el amor al prójimo, antes que el cuarto mandamiento, que es la obediencia y el respeto de los papás. Padre, entonces todo esto, bueno, yo me he dado cuenta que el hombre hace leyes y después se contraponen o se vienen para abajo porque no están bien sustentadas, ¿verdad? Sí. O sea, tarde o temprano caen y se contradicen. Sí, y además, en este momento, en nuestra época contemporánea, hay hombres a los que les gana la soberbia y el egoísmo y quieren imponer una visión subjetiva errónea a todos. Sí. De ahí que, por ejemplo, esté mal que nuestros legisladores propongan leyes que nosotros no estamos de acuerdo. Que nosotros no estamos de acuerdo porque ellos están representando a nosotros. Y aquí es donde viene otra vez la iluminación de la palabra. ¿Sí? Los expulsarán de las sinagogas, los rechazarán, los matarán. Pero el triunfo ya está, el triunfo es del Señor. Y eso es lo que nos debe de animar. Los medios de comunicación muchas veces nos quieren confundir también. Claro. Pasar lo bueno por malo y lo malo por bueno. Sí, acuérdense que en estos días salió el evangelio donde decía los hijos de la luz no, los hijos de las tinieblas, pero son más astutos que los hijos de la luz. Entonces, ahorita ¿quién tiene en sus manos los medios de comunicación? El gobierno. Los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces, todas las cochinadas que se puedan. Yo les he hablado muchas veces, así cuando me toca dar temas, cómo
cómo han entrado los antivalores a nuestra sociedad y a nuestras familias. Yo recuerdo que cuando yo era niño, escuchar hablar de divorcio era así como que lo que se da en tu familia, y luego en mi familia se divorció una de mis tías, y así como que ¿qué va a pasar con mis primos? Y era así como una tragedia, ¿verdad? Y casi que esconderlo y ocultarlo. Y en las telenovelas, eso es lo más común. Y de esa manera, fíjense muy bien, de esa manera, a través de las telenovelas nos fueron metiendo la idea del divorcio, entre otras cosas. Ahorita, por ejemplo, toda la homosexualidad y toda la ideología de género ha entrado principalmente por las telenovelas y las películas. La telenovela ya si no sale una pareja que se declara homosexual o una mujer que se declara homosexual, entonces ya no está completa. ¿Sí? Y las películas también están promoviendo, las mexicanas están promoviendo mucho la cultura. De hecho, la otra vez estábamos comiendo y bueno, mi niño puso la tele pequeña y estaba uno que se llama de Bichos, no sé qué, un programa como dice el dicho. Ajá, y se trataba de unos niñitos como de 8 años, yo creo, chicos, que según eso, la niña quería ser niño. Y entonces pues todas las demás personas adultas pues la rechazaban, y entre los mismos niñitos se organizaron para defenderla y que pues que estaba bien, que si ella quería ser niño, que no importaba. Y entonces en su fiesta, creo que de cumpleaños o no sé qué, pues todos los niños le dijeron que sí, y hasta sus papás le dijeron que pues si no la quería, que era su hermano, que si no la aceptaba. Total que se le pusieron pues ahora sí que a faltarle al papá. Y hasta según el papá ya recapacita y total ya la quiere que sea niña, que sea niña. Y fue cuando me quedé, dije, hasta le comenté a mi mamá, le dije, mire, ¿cómo están a favor al gobierno? Como los hijos de las tinieblas son más astutos, ¿verdad? Sí. Entonces, te digo, ya es el más tranquilo. Vean La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe presenta cada cochinada. Y como La Rosa de Guadalupe, Bien, sí, no, ahí es el programa. Nada más vean los comerciales, yo no la veo, pero ahí pasan los comerciales y ahí pasan prostitución, sexualidad. Pero sale La Rosa y Lo y disfrazan de La Rosa de Guadalupe. Sí, y es porque aparece el efecto Amaro. Eso es lo que pasó con la película del Padre Amaro, ¿verdad? Y de ahí se ha dicho el efecto Amaro. ¿Qué pasó? Que esa película del Padre Amaro pues habla de un padre que tiene relaciones con una muchacha y luego la lleva a abortar y no sé cuánto. Y entonces parece que la vieron primero los obispos, si mal no recuerdo, y entonces varios obispos levantaron la voz y dijeron, una cochinada, no la vayan a ver. ¿Qué pasó? Y siendo una película de muy poco presupuesto y con muy mal argumento y con muy mala historia, sacó ganancias enormes. ¿Pero por qué? Por la publicidad que le dieron los obispos. Entonces ha pasado eso, cuando luego los obispos hablan, por eso los obispos ya han optado por no decir nada con ese tipo de cosas, porque además el criterio de los católicos, que es lo que tenemos que formar nosotros, el criterio, ha ido rechazando esas cosas. ¿Usted volverá a ver ese programa? Mucha gente, y así como usted, mucha gente, yo creo que se incomoda y ya no lo ve, y como son programas con muy poco presupuesto también y con muy mala conducción, terminan saliendo del aire. Entonces Y esos dos también tienen un programa de radio de 1 a 3 de la tarde en una estación muy conocida. Y sí se la pasan hablando. ¿Y sabe quién va a salir? Sí, 95.7. Y sí, porque es una situación de chavo. Pero es mucha basura.
cambio, si se dijera algo abiertamente, antes había incluso el padre censor en cada diócesis. Entonces el padre censor tenía que revisar libros, películas, programas y sacar un listado de libros, películas y todo lo que no se debe de hacer para los católicos. Pero ¿qué pasaba? Que muchos les causaba curiosidad y entonces sí, exactamente. Y entonces por eso los obispos han optado por no decir abiertamente, porque luego causa morbo a los que están en contra de la iglesia. ¿Sí? Padre, todo eso lo que podemos hacer es, nos dice mi compañera, pedir por esas personas Y formar el criterio nuestro y formar el criterio de los que vienen abajo de nosotros. ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer. Formar el criterio. ¿Sí? Fíjese que tú digo, Da Vinci, he visto las películas nada más. No, ¿qué pasó ahí? Dan Brown, cuando sale la primera película, que era del Código Da Vinci, él dijo, es una novela. Pues como novela, puede desarrollar la historia que quiera y basarse, si quiere, en hechos reales, pero es una novela. Sí, y él lo dijo. Pero luego tuvo tanto éxito por el morbo que causó también. Y luego Dan Brown dijo, no, son cosas reales. Y luego cambió el argumento. Sí, y ahí vemos la manipulación. Pero si se fijan también, o sea, como los obispos ya no dijeron nada, no tuvo, o sea, en la primera tuvo el rating por eso, pero ya en la siguiente le bajaron los analizantes con ellos. Fíjense bien, los argumentos de las otras, de la de tres y demonios, y la otra son tres, ¿no? Sí, creo que son tres. Las otras ya le bajaron mucho lo que decían en contra de la iglesia. Sí, de hecho la última es así como que nomás pasan en la Basílica de San Marcos ahí en Venecia, para que vayan a conocerlo. Como que no saben pero también es muy importante que la gente no sabe distinguir la ficción y de... O sea, también, por ejemplo... Que no se ha cultivado el criterio. Claro, por ejemplo, no se ha cultivado el cuando criterio. ves una película de Apocalipso que salen de los mayas, ¿no? Y en verdad la gente pensaba que hacía. O sea, y no, con eso que Da Vinci... Los mayas, porque los mayas existen en la actualidad, sí, los descendientes de los mayas, claro, reclamaron también y dijeron, ¿por qué no estamos pintando de esa manera? Pero para el mundo, ¿cómo quedó? Igual, ¿cómo quedó la iglesia para con esas películas de la Virgen del Padre Amado? Tantos ejemplos, ¿no? Que la gente no sabe distinguir la ficción. O sea, no sabe una película y piensa que es la vida. Precisamente, o sea, gente que no forma criterio y que se deja llevar por lo que ahí aparece. Sí. Es que no se ve que sí. y si no hay una lectura de base, no se lleva la que no. Nada más se deja llevar por lo que la gente les dice, como el WhatsApp y el Face ahorita, que todo lo que les dicen Los memes. Famoso video. Sí. Por eso hay que ir formando criterio. Sí, formando criterio. Me preguntaba una persona que por qué condenan tanto el aborto, que si no era lo mismo abortar que matar a otra persona. Acuérdense que vimos cómo las circunstancias agravan o aminoran la gravedad del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es más grave el aborto que un homicidio? O sea, podemos decir que el aborto es un tipo de homicidio. Sí. ¿Qué es lo que agrava el aborto? Que es una persona de que es donde debe de encontrar más protección el bebé. La mamá lo mata. Entonces, eso es lo que agrava el pecado del aborto que con el homicidio. Porque no se entiende. Exactamente. ¿Por qué tanto el aborto? Incluso con un niño que ya puede caminar, porque acuérdense que últimamente los locos en Estados Unidos han matado hasta bebés, pero un niño de 1 o 2 años ya puede correr. Y todos tenemos el instinto de conservación de la vida, ¿no? Entonces, un niño puede correr, cuando se siente asustado se puede esconder. Tiene un poquito más de herramientas para defenderse que un bebé que está viviendo. Además, ¿cómo los matan? ¿Cómo los matan? O sea, es terrible los abortos. Y eso, como dice usted, por ejemplo, lo que decía ahorita la señora Pimenta, no es lo mismo abortar intencionalmente
a que espontáneamente, Ajá. o que venga deformado la del bebé o la bebé o lo que sea, ¿verdad? No es lo mismo. Pero aunque venga. Luego, a ver, ¿cuántos matrimonios quieren ser un hijo? Porque si yo, por mi egoísmo, que tampoco está bien, no vamos a justificar, pero es menos peor que le dé la oportunidad a ese bebé de vivir y de hacer muchas cosas muy buenas en la vida, porque no sabemos si de ahí va a salir un científico, un músico, puede salir algo muy bueno y también algo muy malo, ¿no? Pero ¿por qué no darle la oportunidad de vivir y a lo mejor darle una adopción? Es que Papa San Juan Pablo II, no sé si sepan la historia también, el embarazo de su mamá era de alto riesgo y todo el mundo le decía que abortara. Y la mamá dijo que no, Papa San Juan Pablo II. Un santo, había matado un santo. Y por otro lado, las que han ido al aborto llevan una Biblia tremenda. Sí, y eso no lo platican. Eso no lo platican cómo quedan marcadas. Yo que una vez que fui a un congreso pro vida, una frase así que se me hizo también impactante fue cuando dijeron, es que una mujer que aborta no deja de ser madre, sigue siendo madre de un hijo muerto. Sí, ¿es cierto? Sí. Sigue siendo madre, pero ahora de un hijo muerto. Y las deja marcadas, marcadas para toda su vida. Y de que hablando de que el bebé no era su cuerpo. De que vaya a tener más que el otro. Pero también fíjese que ahí pasa una cosa muy curiosa. Hay muchas mujeres que al abortar quedan estériles. Sí. Y llevan el camino en la penitencia, como dice, porque quedan estériles y no vuelven a tener. Sí, exactamente. Pero bueno, aquí estamos en un mundo, ¿verdad? Donde la ley moral debe ser la pedagoga, la ley divina de lo que debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Y educar nuestra, ¿cómo decir? Nuestra conciencia. Conciencia. Don Pepe, por favor. Las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes. La ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva o evangélica. Finalmente, las leyes civiles y eclesiásticas. Fíjense muy bien el orden. Finalmente, las leyes civiles y eclesiásticas. Cuando uno lee el Código de Derecho Canónico, lo voy a traer, es muy duro, muy grueso, y el último de los cánones, el último de los artículos dice: la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. ¿Sí? Entonces ahí está haciendo referencia a la ley divina. Si no observamos esa ley suprema, todo lo que está escrito en el Levítico no sirve de nada. Lo mismo debería pasar con nuestra Constitución. Yo digo que nosotros somos ciudadanos de segunda y eso ya no reconocieron más los derechos, ¿verdad? Como sacerdotes, como consejeros, pues nosotros no tenemos derecho a opinar por quién podemos votar o por quién nos gustaría votar. Y en otros países sí se reconoce. ¿Hace cuánto se reconoció el derecho de votar nuevamente de los ministros de culto? Cuando se da la reforma constitucional de votar. Pero antes de eso, los ministros de culto, católicos y de otras confesiones no podían votar. Y dices, ¿cómo? Si el artículo primero de la Constitución dice que es para todos los ciudadanos sin excepción. Y ahí están las garantías individuales de cada uno. Pero luego decía, pero estos no. Más adelante decía, pero estos no. Y todavía la fecha tenemos, nosotros somos limitantes. Entonces, yo por ser sacerdote, soy ciudadano de Semina. No sé si sabían eso. Yo soy ciudadano Las de mujeres Semina. éramos de segunda hasta que Se reconoció el voto y otros derechos, ¿verdad? Pero sí, sí, pero ahorita nosotros somos ciudadanos de segunda. Yo creo que se nos quiere seguir hablando. Por favor. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección, es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios. Cristo es el culmen, ¿verdad?, de toda la ley. Ahí se sintetiza
revisa la Biblia, por eso está a la mitad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahí sin contar los huesos, la Biblia está más bien, pero está a la mitad. ¿Sí? Entonces él es el culmen de todo. Aunque no lo quieran reconocer los políticos. Aunque no lo quiera reconocer. La ley moral natural, el hombre participa de la sabiduría y la bondad, del Creador que la confiere, el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse, con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Acuérdense que la ley moral natural está inscrita en el corazón del hombre. De tal manera que alguien que no ha tenido contacto con la ley cristiana y católica, pero por la sola luz de la razón y dejándose guiar por la ley natural, va a buscar el bien, va a evitar el mal, el imperativo moral. La ley divina natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo como igual a sí mismo. Esta es puesta en sus principales preceptos, en el Decálogo. Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Ya habíamos dicho, a los animalitos no tienen o no les obliga a moral. Una barba al hombre sí está en su propia naturaleza. Por la razón, observar los preceptos que nos marca la ley de Dios. El Decálogo son los 10 mandamientos que establecen la ley antigua y la alianza de Dios con el pueblo de Israel, los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Pero si nosotros repasamos la moral de otras religiones, vamos a encontrar que muchas de las religiones coinciden, casi todas, coinciden con los 10 mandamientos. Si revisamos incluso los 10 mandamientos con la moral que vivían los aztecas, antes de la llegada de los españoles, se parece mucho. Y los católicos. Entonces ahí vemos cómo la ley moral natural, escrita por Dios en nuestro corazón, se refleja a través de la ley positiva. La ley positiva es la que ya se escribe, que se pone en código y que entonces todos tenemos que usar. ¿Sí? Aparte de los aztecas, probablemente en su época. Sí, podemos recorrer a nivel mundial y vamos a encontrar muchas coincidencias. No nada más con los aztecas, sí. Hay muchas coincidencias con otras religiones y otras culturas. Porque a veces decimos orden moral en vez de ley moral. ¿Hay un cambio ahí quienes no quieren manejarlo como ley, sino como que yo lo ordeno según la situación? Porque yo oigo mucho, en vez de ley, hasta ahorita estoy viendo, porque siempre se oye ley natural, orden moral. Lo que pasa es que ley, la palabra, nos pesa. Exacto. Nos pesa mucho. Entonces sí, a veces es manipulación del lenguaje, a veces es como tratar de que la gente lo asimile más fácilmente, por eso no tanto es manipulación. Aquí dependiendo de la intención que tenga quien lo está exponiendo. Pero sí, el término de ley nos pesa. Nos da miedo. No tengo que la ley y el orden, pues, diferente. Pero visto así, o sea, cómo se va desglosando, cómo lo vamos viviendo, cómo lo vamos expresando, pues ya no se nos hace tan pesado. Pero lo cierto es que el término es pesado. Entonces a veces por eso le cambian. Sí, le cambian. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces dejamos la siguiente hoja para dentro de 15 días. Porque dentro de 8 días no voy a estar, voy a salir de vacaciones. Del 20 al 27. Dentro de 8 días, don Esteban, vamos a hacer favor de... Se va a aprovechar. Ah, que ese Esteban, ¿cómo es aprovecharlo?